sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. Damos gracias a Dios que nos da un privilegio de estar aquí con todos ustedes en este nuevo día, en este jueves de bendición. Esta semana estamos, este día estamos con el pastor Jorge Trejos. Dios me lo bendiga, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido. Amén, hermana Heidi, muchas gracias. Igualmente, Dios le bendiga. Amén, pastor, qué bueno tenerlo aquí con nosotros, como cada jueves, trayéndonos esas grandes enseñanzas que sé que está haciendo de gran bendición para la vida de todos nosotros. Estamos con los 7 sellos del Apocalipsis, así que no se desconecte con nosotros. Primero vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que nos trae, pastor. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por darnos una nueva oportunidad de compartir su palabra, de ser bendecidos a través de ella, Señor. Esperamos que usted bendiga a todas las personas que están llegando a este programa, los que ya están conectados, que usted bendiga a sus familias, que nos dé una buena disposición esta noche para aprender algo más de su palabra. Inspira, Señor, mi mente, mi corazón. Igualmente, unge los oídos de nuestros hermanos, de cada persona que está ahí a través de cámaras. Esperamos, Señor Jesús, que la gracia de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Oh Dios, ayúdanos y bendiga a tu pueblo, glorifícate en ellos, que la palabra corra y el nombre del Señor sea glorificado. Bendícenos a través de esta palabra en el día de hoy. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a sacar unos minutitos para compartir el enlace para que así más personas se conecten con nosotros. Ok. Bueno, mientras compartimos, recordarles que si se han perdido algún capítulo o algún programa de esta semana, alguna enseñanza, pueden verla en nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell. También estamos en Instagram como Iglesia Monte de Sion. Ahí aparecerán los links para que puedan entrar a las enseñanzas, para que no se pierdan nada de nuestra programación, ni nada de todo lo que estamos haciendo aquí en el Pan Nuestro de Cada Día y también en la iglesia. Así que los invitamos a que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Amén. Bueno, pastor, ya hemos compartido, hemos orado. Ahora sí, lo dejo para que nos dé esta enseñanza el día de hoy. Amén. Muchas gracias, hermano. Antes de iniciar la clase, yo quiero saludar de una manera muy respetuosa a nuestro hermano Edilberto Mendoza, el pastor, y a su digna esposa, nuestra hermana Gisela. Igualmente a todos los hermanos de Monte de Sion, allá en Barcelona. Queremos saludar o quiero saludar a todas las personas, hermanos y amigos que comparten con nosotros la fe cristiana. A usted, hermana Heidi, que está ahí frente a las cámaras, Dios le bendiga por su trabajo. Igualmente saludamos a la hermana Rosy, a la hermana Zulma, que en algunos días anteriores también han estado al frente de las cámaras para llevar a cabo este programa. Mi saludo muy respetuoso para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y una vez más, con ustedes este servidor desde Bogotá, Colombia, con el propósito de compartir con ustedes una enseñanza sencilla de la palabra de Dios, pero que esperamos beneficie, esperamos bendiga sus vidas y la vida de sus familias. Es una bendición compartir este seminario de escatología con cada uno de los que tienen deseo de aprender algo más. Jesús siempre dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que solamente quienes tienen el hambre de Dios, quienes quieren conocer más, escudriñar las escrituras, saber un poco más del sagrado libro de Dios, solamente esas personas que tienen la visión y la pasión por recibir algo de Dios serán bienaventuradas. La palabra bienaventurado en la Biblia significa dichoso, prosperado, feliz y otras palabras que representan la palabra bienaventurado. Así que en este día ustedes son muy bienaventurados, son muy felices, dichosos, prosperados, quienes tienen en su corazón el deseo de ir a descansar esta noche con sus familias, no sin antes nutrir su alma con una porción de la palabra de nuestro Dios. Así que a través del ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, el Señor nos ha dado esta bendición de compartir la palabra con todos y cada uno de ustedes. Volvamos entonces, hermanos, al libro de Apocalipsis,
capítulo 6, que es el tema que nos trae para el día de hoy. Una vez más, en el versículo 5, leemos que el ángel, el tercer ángel, abrió el tercer sello y oí, dice el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que dijimos la semana anterior, déjenme recordarles que en el contexto profético y literario de este pasaje, el color negro representa la hambruna, simboliza la terrible calamidad del hambre que ha llevado a la muerte gran número de seres humanos en el mundo entero. Este caballo negro nos habla de la crisis mundial que afecta todas las economías en el mundo. Este caballo nos habla de las empresas que quiebran, de las fábricas cerradas, de los despidos masivos de empleados. Este caballo negro nos habla de los altos intereses, de las sobretasas, de la inflación, de los impuestos, del IVA. Este caballo nos habla de la devaluación de la deuda externa, de la recesión, de los préstamos bancarios y de tantas cosas que sumen al pueblo en la pobreza, en la deuda externa, en la situación que cada día se pone más difícil respecto a la economía en el mundo. Este jinete tiene una balanza en la mano, es decir, que tiene el control de los alimentos. Esto nos dice, mis hermanos, que no solamente en Colombia, en Sudamérica, en muchos países del mundo, vemos especialmente en los países comunistas las largas filas de espera para poder recibir unas cuantas libras de comida. Así que es muy triste ver todo esto que está cubriendo nuestro mundo. El salario mínimo ya no alcanza para una familia sostenerse y vivir dignamente. El texto que leímos ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, nos dice 2 libras de trigo por un denario. Un denario era una moneda de plata romana, era el equivalente a la dracma griega. En los tiempos del Señor Jesús, un denario era el sueldo de un jornalero por un día de trabajo, de sol a sol. Lo que esto nos está diciendo, mis estimados hermanos, es la terrible carestía que está viviendo nuestro planeta hoy. Y para acabar de completar, pues, esta terrible pandemia del COVID-19 que ha terminado y está terminando con los ahorritos de muchas personas en base al desempleo que estamos viviendo, en base a la situación económica que se vive hoy. El jinete del caballo negro representa una crisis económica y financiera a nivel mundial, como la crisis financiera que hubo en el año 2008, cuando los principales mercados financieros del mundo se estrellaron y hubo problemas muy graves en la bolsa de valores de Nueva York, de Corea del Sur, y de tal manera que toda esta economía en esa época, 2008, se fue al piso. De manera que esto es como el presagio de lo que viene. Cada día el tiempo será peor. Cuando el anticristo reine aquí en esta tierra, la situación será más devastadora. El impacto directo del precio de los alimentos, la devaluación del petróleo, de los bienes y de los servicios de primera necesidad. Esto es un problema a nivel global. En todas partes del mundo se siente más la pobreza, se siente más el desempleo, aún en los países ricos, aún en los países que siempre han generado empleo en abundancia, hoy están muy limitados con muchos problemas financieros. Así que las hambrunas históricas no solamente se ven en el continente del África y en Sudamérica, sino en muchas partes del mundo. Así que, mis hermanos, vivimos una época muy terrible, la más terrible de la historia. Según los datos de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, dice que 108 millones de personas pasaron hambre en los 2 últimos años. Esto no es accidental.
Esto no es simplemente, hermano, una falsa alarma. Esto está profetizado. Esto estaba ya escrito en la palabra de Dios. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, versículo 53, mire lo que dice la palabra de Dios. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne, oiga eso, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno y delicado mirará con malos ojos a su hermano. Imagínese, habrá peleas entre la misma familia por un plato de comida. Tal vez el hijo quiere comerse el platico de comida del papá y el papá, que ha sido tierno y buen padre, ahora mirará a sus propios hijos con malos ojos, mirará a su propia familia con sus malos ojos, precisamente por la escasez de comida, porque no quieren compartir, porque el hambre los está aniquilando. El hombre tierno y delicado mirará, dice el texto, con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, es decir, a la propia mamá. Y dice, y al resto de sus hijos, para no dar a alguno de ellos la carne que comiere. En otras palabras, hay crisis. La crisis económica es tan terrible en tantos países que las mismas familias se pelean por un bocado de pan. ¿Usted cree, mis hermanos, que esto es coincidencial o que esto es exagerado? No. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, usted encuentra una historia muy triste cuando los sirios sitiaron a la ciudad de Samaria por varios años. En ese tiempo las ciudades eran amuralladas y claro, cuando una ciudad enemiga quería tomarse esa ciudad, no podía entrar a la ciudad porque la ciudad tenía murallas y la ciudad tenía sus puertas fuertes y sus vigilantes que cerraban puertas. Así que al cerrar las puertas de la ciudad, nadie podía entrar ni salir. Entonces, ¿qué hacían los enemigos? Rodeaban la ciudad, llevaban muchas provisiones, comida, ropa para varios años y sitiaban una ciudad 2, 3, 5 años, hasta que la gente que estaba dentro de la ciudad agotaban sus provisiones y no teniendo nada que comer, salían de la ciudad y al salir de la ciudad era que los masacraban, los mataban y entraban a robar y a saquear la ciudad. Esa era la manera como hace muchos siglos atrás se tomaban las ciudades. Y encontramos ahí en Segunda de Reyes capítulo 6 una historia similar. Los asirios se tomaron a Samaria y fue el hambre tan extrema que la Biblia dice que se comían las cabezas de los asnos, se comían el estiércol de las palomas. Es más, llegó la crisis a tal extremo que dice la Biblia que se comían a sus propios hijos. Y usted encuentra ahí, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 24, cuando una familia se puso de acuerdo, cocinaron a su hijo, se lo comieron en un sancocho o en un guisado, en un almuerzo, y al otro día la señora que se comió a su hijo con la vecina buscaba a la hija del vecino para comerse el otro vecino, el otro hijo, y la vecina escondió al niño. Así que fueron ante el rey a poner la queja: nosotros nos comimos ayer nuestro hijo, hoy le toca al hijo de la vecina, pero la vecina lo escondió. Así que esa historia la encuentra usted en esa cita que le he dado, para que usted se dé una idea de hasta dónde llega una terrible hambruna. Y hambres como estas es las que estamos viviendo hoy y las que se van a vivir, porque entre más días la situación será peor. ¿Peor por qué? Porque esto está profetizado. Mire que Isaías capítulo 9, versículo 19 y 20 dice: por la ira del Señor de los ejércitos se escondió la tierra. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre. Comerá a la mano izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. En otras palabras, es tanto el desempleo, es tanto la superpoblación, es tanta la escasez de comida que la gente se está muriendo físicamente de hambre. Usted encuentra, hermanos queridos, en países del África y en muchos países de Sudamérica, el alto índice de desnutrición que hay en nuestros niños, niños que se mueren físicamente de hambre. Así que esto no es un invento, esto no es una exageración. Esto lo estamos viviendo hoy. Por eso hay países ricos donde todavía hay comida en abundancia. Usted va a los países de Europa, va a los países de Estados Unidos y al país de Estados Unidos
y encuentra la comida en abundancia, perdiéndose en los restaurantes, la cantidad de derroche que hay, y esa gente nunca alcanzan a imaginar la cantidad de niños con sus ojos brotados, con su estómago hinchado, con sus piernas totalmente sequitas y sus brazos con sus pómulos afuera, todo por una alta desnutrición por causa del hambre que están viviendo. Así que, mis estimados amigos que me escuchan y hermanos, si usted tiene comida en su despensa, si usted puede abrir la nevera y encontrar suficiente comida, tiene que ser agradecido con Dios. Y de hecho nosotros, el pueblo cristiano, en medio de toda la hambruna y todo lo que estamos viviendo, tenemos una promesa. Yo tengo la confianza en mi Señor que nosotros nunca nos tocará este caballo negro. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra, y David lo escribió cuando dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero el hecho de que nosotros no tengamos, no suframos el hambre, no significa que millones de personas no estén muriendo de física hambre en el mundo. La hambruna se debe a varias razones, hermano. Primero, a una variedad de factores como las sequías, las inundaciones, los tornados, las plagas de insectos en los campos agrícolas, el aumento descontrolado de la población, la erosión del suelo. Todas estas hambrunas se deben ciertamente a las guerras, porque mientras mayor sea la guerra, mayor es el hambre. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, la historia nos dice que por esa Primera Guerra Mundial murieron de hambre 27 millones de personas en el mundo. Estoy hablando del año 1914, al igual que la Segunda Guerra Mundial también dejó miles y millones de personas muriendo de física hambre. Así que los jinetes que hemos estudiado en Apocalipsis, el primero que nos habla del anticristo, el segundo jinete que nos habla de la guerra y este tercero que nos habla del hambre, están ahí profetizados. Esos jinetes todavía están galopando por todas partes del mundo. El mundo está enfrentando en la actualidad no solamente numerosas guerras en diferentes partes del mundo, sino una problemática impresionante del hambre. El problema más grave, la falta de provisión de alimentos para sustentar a toda una población mundial. El problema se ha vuelto crítico, especialmente durante los últimos 20 años. Los países en desarrollo que prácticamente no importaban alimentos desde el año 1960 comenzaron a importar alimentos, hasta 25 y 30 millones de toneladas de grano están importando cuando antes eso no se veía. La historia nos enseña y las estadísticas que para el año 1975 las importaciones netas de granos fueron de 50 millones de toneladas por año. Cada año se hace más evidente la falta de alimentos a escala mundial. Todo esto es un anticipo de lo que va a acontecer en el periodo de la gran tribulación. Los países que son los mayores productores de trigo, de cebada, que producen vino y aceite, países como China, como la India, como Estados Unidos, como Francia, Rusia, Australia, Canadá, Pakistán y Alemania, países que producen tanta cebada en abundancia como Alemania, Argentina, Francia, Dinamarca, Ucrania, Marruecos, Rusia, China, España mismo, Bielorrusia, Canadá, India, Australia, República Checa, Turquía, todos esos países y muchos más que pudiera enumerarle, hermano, como Polonia e Irán, con todo y eso están sufriendo escasez de comida. Con toda la producción, con todos los países que todavía están cosechando, sin embargo, no es suficiente para casi 8.000 millones de seres humanos que poblamos la tierra. La historia me dice y las estadísticas que ahorita, el 26 de febrero del año 2016, estoy hablando apenas hace 5 años atrás, ya se identificó científicamente una amenaza global mundial para la agricultura. ¿Sabe de qué estoy hablando? De la crisis en la polinización, ¿no? Cuando hablo de polinización, estoy hablando, mis hermanos, del proceso de la transferencia del polen de las flores
haciendo posible la producción de semillas y de frutos. ¿Y sabe cuáles son los animalitos que esparcen el polen de las flores, que se llevan en su pico y en sus alitas, hermano, las semillas y las riegan por todas partes para que la tierra produzca? Son las preciosas abejas. Y hoy en día las abejas se están extinguiendo, están sufriendo, hermanos, ataques por esas famosas avispas asesinas procedentes de los países asiáticos, que agarran las abejas, les parten el corazón en dos, las pinchan con su aguijón y las matan de una. Y si usted ha leído noticias, usted se dará cuenta que millones de abejas en los Estados Unidos, colmenas de abejas, están siendo masacradas por esta avispa asesina, que está haciendo un gran daño a estas abejas, que son las que transmiten o transfieren el polen de las flores, haciendo que las semillas se rieguen y haya más productividad. Todo esto, mis amados hermanos, son ataques que vienen en contra de la agricultura y que también están profetizadas en la palabra del Señor. Entre todo esto que estamos viviendo, el texto ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 6 dice: pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando con eso? Déjenme decirle, mis hermanos, que en las mesas de Europa y allá en el Mediterráneo, el vino ha sido y es el elemento de consumo diario desde hace muchos siglos. El jinete del caballo negro no se le concede la potestad para dañar ni el aceite ni el vino. No cuenta con la autoridad para destruir estos alimentos, ya que son vitales para la humanidad. Y más aún, en tiempo de escasez, de pisotearlos, ni de quemarlos, ni de arrancarlos. Ahora, no está hablando exactamente del vino que embriaga el hombre. Cuando la Biblia dice no dañes el aceite ni el vino, está diciendo no dañes los frutos más preciados, los alimentos más importantes, los alimentos de primera necesidad en la canasta familiar. Aceite y vino son símbolos de artículos suntuosos, artículos de primera necesidad, que precisamente por ser de primera necesidad los hay en abundancia, pero el problema es que son demasiado costosos y solamente pueden disfrutarlos los ricos, porque los pobres no tienen la capacidad económica de poder comprar tales alimentos, y por eso viene la hambruna, por eso viene el desastre en los niños, por eso viene la desnutrición, y como resultado de la desnutrición, lógicamente la muerte física. Ese término no dañes, infelizmente para muchos, es no toque lo valioso. Cuando la Biblia dice no dañes el aceite y el vino, la Biblia está diciendo, está dándole orden a ese caballo negro. En medio de estas profecías, no puedes tocar los alimentos de primera necesidad, no puedes tocar lo que hace falta, lo que produce. Y sabe, mi hermano, que no dañes el vino y el aceite también hace referencia a no toque materialmente a los ricos. Y usted tal vez me mirará y se sorprenderá. ¿Cómo así que Dios está hablando cuando dice no dañes el vino y el aceite? Dios está diciendo no toques a los ricos. Claro, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque ellos son los que producen el empleo. Si todo el mundo fuera rico, ¿quién trabajaría? Y si todo el mundo fuera pobre, entonces ¿quién emplearía y quién pagaría a los trabajadores su salario? Así que se necesitan los unos a los otros. La Biblia me dice, hermanos queridos, en San Mateo 26:11, que Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que siempre va a ser así, hermanos. Así nos arranquemos el cabello por rabia, por envidia, hagamos lo que quiera, así hayan protestas, así la gente salga a la calle a quemar buses, a romper vidrios, a protestar. Pero, hermanos queridos, siempre habrán pobres en el mundo y siempre habrán ricos. Es más, Proverbios capítulo 22, verso 2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Yo me pregunto, la gente, ¿por qué le tiene tanta envidia a los ricos? ¿Por qué hay tantas protestas? Y la gente habla de la desigualdad económica. ¿Por qué unos tienen tanto? Es más, hay un disco que es una ofensa a la soberanía y a la gracia de Dios. Hay un disco en Colombia, no sé si lo oyen en España,
que dice que Dios no sabe de matemáticas, porque Dios a uno les dio mucho y a otro no les dio nada. Pero eso es una ofensa a la soberanía de Dios. Y déjeme decirle, hermano, hay muchos que no tienen la culpa de haber nacido ricos, porque nacieron en un hogar donde sus abuelos tuvieron dinero y dejaron esa herencia a los hijos. Ahora los hijos crecieron, se casaron y viven bien, y ese bienestar lo participan a los nietos. Y esas personas, ¿qué culpa tienen de haber nacido ricas? Nosotros, ¿por qué detestamos a la gente que tiene? Porque algunos de ellos nacieron ricos y ellos no son responsables, ellos no tienen la culpa de haber nacido ricos. Esa es una razón. La otra razón, otras personas eran pobres, pero se volvieron ricos. ¿Por qué? Porque trabajaron duro, porque ahorraron, porque fueron buenos administradores de su economía. Yo distingo personas, hermanos, que trabajaban hasta las 4 de la mañana vendiendo empanadas, trabajando duramente en la noche y vendiendo su artículo en el día. Casi no dormían y hoy tienen un cómodo carro o coche, como dicen allá en España, tienen sus apartamentos, viven cómodamente. Pero viven cómodamente, ¿por qué? Porque trabajaron 30 años de sol a sol, porque supieron ahorrar, porque fueron buenos administradores del dinero. Así que, ¿por qué vamos a tener ira con una persona que consiguió y que hoy vive bien? Ahora, yo sé, mis hermanos y amigos, que hay ricos por corruptos, por ladrones, por estafadores, pero si alguien se enriqueció a costillas de los pobres, a esos corruptos un día le tendrán que dar cuenta a Dios, porque ese es un pecado y ellos tendrán que enfrentar esa corrupción el día del juicio. Si la ley aquí en la tierra no les cobra sus delitos de corrupción, Dios en su justicia un día les cobrará su maldad, su estafa y su engaño. Así que, hermanos, ahora, ¿por qué nosotros nos ofendemos con la gente pobre? ¿O por qué el pobre se ofende porque nació pobre? ¿Y quién quiere que le diga una cosa? Hay gente que es pobre por perezosos, porque no les gusta trabajar, porque a toda hora, por eso es que los países comunistas pelean, hermano, y por eso es que los jóvenes no alcanzan a entender, hermano, cuáles son los gobiernos comunistas. Ellos solamente están pensando en que todo se los dan gratis, y les dan el estudio gratis, y les dan la comida gratis, y les pagan los servicios gratis. Entonces, claro, como no trabajan, como no hacen nada porque el gobierno les paga todo, se vuelven holgazanes, se vuelven perezosos. Y la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Yo no quiero un gobierno que me lo dé todo. Yo no quiero un gobierno que me ponga a estudiar sentado, que me dé la comida mientras yo duermo. Yo quiero trabajar porque trabajar es un mandamiento bíblico. El Señor dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque el polvo fuiste hecho y al polvo tendrás que volver. Así que el trabajo, hay un disco en salsa aquí en Colombia y allá, hermana Heidi, en Cali, ¿no? Hay un disco que dice, hablando del negrito del batey, que dice que a mí no me gusta el trabajo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Usted se imagina qué hace una persona año tras año levantándose a las 6 de la mañana y todo el día callejeando sin hacer nada, y semana, mes, año tras año, decenio tras decenio, haciendo nada, durmiendo, comiendo, vegetando como un parásito. Eso no tiene sentido. Gloria a Dios por el trabajo. El trabajo es saludable, el trabajo es bendición, el trabajo mantiene su mente ocupada, el trabajo hace que usted sea una persona productiva y que usted con alegría disfrute de lo que le costó su propio esfuerzo y su propio sudor. Así que el trabajo jamás será una maldición, jamás será un problema, el trabajo siempre será una bendición. Pero la alcahuetería de darle todo a la gente y que no trabaje es lo que hace que la gente se vuelva zángana. Por eso es que nosotros como padres de familia también tenemos que ser cuidadosos con nuestros hijos, de no llevarle todos sus caprichos, de no darle todo lo que pida. Al hijo hay que enseñarle a trabajar, a que produzca, a que ellos aprendan a ser responsables consigo mismo, porque cuando una persona es responsable consigo mismo, mañana o pasado mañana cuando se case, puede ser responsable con un hogar, con una familia. Así que, hermanos, qué interesante es que nuestra vida sean vidas ocupadas. Hay gente que vive pobre toda la vida por perezosos. Hay otros que son pobres por mala cabeza,
porque no saben cultivar el hábito del ahorro, porque no saben ministrar su dinero. Hay gente que cogen el dinero y es comamos y bebamos que mañana moriremos. Nunca están pensando en la vejez, no están pensando en los hijos que necesitan estudio cuando crezcan, no están pensando en que mañana el negocio se les puede acabar, la empresa se puede terminar y si no tienen ahorros, ¿qué va a pasar? Así que la Biblia nos enseña, y usted lee Proverbios capítulo 6, cuando la Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Sin embargo, la hormiga trabaja en el verano para cuando llegue el invierno. Y cuando llega el invierno, la hormiga no sale a mojarse, no sale a aguantar frío a la calle, porque tiene provisiones almacenadas, porque trabajó en el tiempo del verano. Y la Biblia nos dice que nosotros como cristianos tenemos que ser sabios en manejar la economía y que cuando el Señor nos bendice hay que ahorrar para nuestros hijos, para nuestro futuro, para nuestra vejez. Así que Dios nos dio las fuerzas, nos da el trabajo, nos da las bendiciones económicas, pero nosotros somos los responsables de saber administrar nuestra economía. Así que, hermanos queridos, déjenme decirle, también algunos nacieron pobres, la vida en algún momento les sonrió, pero ellos no supieron aprovechar las oportunidades. Yo una vez hablaba con un hombre, con dos hombres ancianos, y había un diálogo entre ellos. Un anciano decía, cuando yo fui joven, yo tenía ganado, yo tenía dinero, yo tenía muchas propiedades, pero yo era un hombre muy alcohólico, yo bebía alcohol demasiado, yo era muy promiscuo, yo era mujeriego y yo me gasté todo mi dinero en el alcohol, en viviendo sinvergüenciando, viviendo en la vida de adulterio, en una vida pecaminosa. Hoy no tengo nada, hoy vivo de arrimado en una hija que me da la comida y que me da una piecita para dormir. Qué tristeza, qué vergüenza que un hombre habiendo tenido fincas, habiendo tenido casas, habiendo tenido ganado, tenga que vivir su vejez de arrimado de una hija. Y otro le decía, no, yo cuando fui joven trabajé en una empresa, me jubilé, yo ahorré, yo tengo 3, 4 casas en alquiler, con el alquiler vivo y vivo de mi pensión, así que yo tengo mi propia casa, vivo mi vejez tranquila. ¿Qué es la diferencia entre esos dos ancianos? Que el uno tuvo oportunidades y Dios lo bendijo, pero las menospreció. El otro tuvo también oportunidades, tuvo un buen trabajo, pero supo pensar la vida, supo pensar en la vejez y supo pensar en la familia. Hermanos queridos, Dios nos bendice a todos de una u otra manera. Somos nosotros los responsables de usar la cabeza, la sabiduría, la gratitud, para que cuando la bendición de Dios llegue a nuestras manos, sepamos aprovecharla, sepamos usarla bien. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, déjeme decirle que eso en el campo económico, no dañes el aceite y el vino. Estoy hablando del trabajo, estoy hablando de manejar bien el dinero, pero en el campo espiritual, cuando el Señor dijo, no dañes el vino y el aceite, déjeme decirle, hermano, que esto representa en el campo espiritual, repito, ya no voy a hablar de dinero ni de trabajo, en el campo espiritual, la iglesia aquí en la tierra es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Nosotros somos esas vasijas de aceite, somos esos odres llenos de vino, para que mientras la situación aprieta y ahorca a mucha gente, la iglesia sepa bendecir en medio de la crisis y sepa ser como ese vino, como ese aceite que anima, que motiva, que alimenta a otra persona. Repito, no hablo de comida, no hablo de la parte económica, hablo de la parte espiritual. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, hay mucha gente que está desfalleciendo espiritualmente, que ya se están muriendo espiritualmente. La fe se les fue al piso. Llevan orando por una petición, no encuentran la respuesta, no quieren volver a la iglesia, no quieren orar. Hay una crisis en la fe, una crisis espiritual en sus vidas, y nosotros somos ese vino y ese aceite para
sanar en ellos las heridas. Ustedes saben que el aceite es lo que suaviza, es lo que cicatriza una herida. El vino es lo que corta la infección. Cuando una persona se hiere en esos remedios caseros de hace años, nuestros abuelos, cuando alguien se hería, ¿qué pasaba? Inmediatamente echaban vino sobre la herida, porque el vino es lo que corta la infección, el vino es lo que sana internamente la herida, y luego el aceite cicatriza y suaviza el dolor. La iglesia es como el vino y el aceite para cicatrizar heridas en el corazón, para decirle a una persona: no llores, no te aflijas, no estás solo, Dios te ama, Dios está contigo, Dios tiene promesas. Ánimo, mi hermano, no vamos a desfallecer, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dañes el vino y el aceite, no dañes la iglesia. La iglesia hoy en día, como el vino y el aceite, está puesta en la tierra para alimentar a esa gente que espiritualmente se está muriendo de hambre, se está muriendo en la soledad, se está muriendo en la tristeza, se está muriendo en todas las cosas negativas que ellos están viviendo. Así que, hermanos queridos, aquí estamos como vino, estamos como aceite, para decirle a muchas familias, a muchos hermanos: no temas, que el Señor todavía está aquí con nosotros, que el Señor es nuestro proveedor, Jehová Jireh, Dios proveerá. Así que, hermano querido, hermano del alma, confía en el Señor y Él hará. Si estás en crisis económica, Dios te va a bendecir y te va a sacar de ahí. Si estás en crisis espiritual, Dios te dará el poder y la fuerza, te dará la mano para sacarte en victoria. Gracias por cada testimonio de nuestros hermanos aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Muchos hermanos nos han dado testimonio que el año pasado, en lo peor de la pandemia, cuando nadie estaba trabajando, cuando nadie estaba produciendo, cuando todo el mundo estaba encerrado, fue cuando más comida hubo, cuando la gente mejor se alimentó, cuando la gente mejor. Es más, vinieron hermanos a los cultos presenciales a fin de año pasaditos de kilos. ¿Qué significa eso? Que gloria a Dios, no les faltó la comida, no les faltó la bendición, a pesar de que no trabajaron, a pesar de que no tenían empleo, a pesar de que no tenían ingresos, pero la mano poderosa y la mano de provisión de nuestro Dios nunca nos faltó y no nos va a faltar, porque poderoso es Dios para sostener a sus hijos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos queridos. Déjeme adelantar un poquito sobre lo que será el cuarto sello. En el cuarto sello, ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, hemos llegado al cuarto caballo, al cuarto sello. Este caballo es un caballo amarillo, es un caballo pálido, es el caballo de la mortandad. Su jinete es un cadáver amarillento, lívido, llamado Muerte. La palabra griega para el color de este caballo en el cuarto sello es cloros. El cloro es algo amarillento, algo pálido que asociamos a menudo con la flojera, con la debilidad, con las pestilencias, con las plagas, con las enfermedades tales como la hepatitis, el cáncer, la desnutrición severa, la lepra, enfermedades que hacen volver amarillenta la piel. Es el color que se asocia con la muerte misma. De hecho, usted cuando ve una persona que se murió, lo primero que pierde es el color rosado de su sangre, de sus células, de sus glándulas. El hombre pierde todo el color, la fuerza, el ánimo y el color de una persona muerta es amarillento. Por eso el caballo amarillo representa la muerte como causa de los primeros tres caballos, como causa de la guerra, como causa del hambre y ahora como causa de la persecución que el anticristo hará con la espada a muchas personas. Hermanos queridos, déjenme decirles que este caballo amarillo dice que detrás lleva consigo al Hades. La palabra Hades es lo mismo que Seol o infierno o Abadón. Son términos nomás que describen una sola cosa. Le seguía
el Hades, dice la Biblia. Así que la muerte es un espíritu que se encarga de la parte física del cuerpo humano para quitarle la vida, pero el Hades es la que se encarga de la parte espiritual, de agarrar el alma de esa persona que acaba de morir y llevársela ya a un compartimiento cerca al infierno. De eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de lo que será el Hades, de lo que es este caballo amarillo, porque, hermano, vamos a hablar de la cantidad de gente que ha muerto, no solamente por las guerras que representan el caballo rojo, no solamente por el hambre que representa el caballo negro, sino por el mismo caballo amarillo que se está llevando millones de personas. ¿Y sabe cómo se están muriendo? Se están muriendo de enfermedades, se están muriendo de pestes, se están muriendo devoradas por las fieras, por los animales. Es impresionante ver las estadísticas de gente que a diario muere en el mundo despedazados por animales, animales literales, por fieras. Así que de todo eso hablaremos la próxima semana si el Señor nos presta la vida. Hermanos, espero que esto haya sido claro para ustedes, que el Señor nos ayude y nos bendiga y que usted pueda ser bendecido a través de estas clases. Espero haber sido claro con ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día o para ustedes allá una buena noche. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos unas preguntas. Dice pastor en Ezequiel 7:19, arrojaron su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Vemos en el país, pastor, por ejemplo, Venezuela, que el dinero prácticamente no sirve, lo tiran porque no hay que comer. Esta situación es debido a la prueba del pecado de parte, o sea, es de parte de Dios o por el gobierno comunista que tienen. Hermana, mire, ambas cosas. Es que el comunismo, ¿qué es? El comunismo es precisamente el hombre abriendo la puerta al anticristo, precisamente por no creer en Dios. Es que una cosa trae la otra. Es decir, que el pecado trae el juicio de Dios y el pecado es lo que trae todo esto. No solamente el juicio, es lo que le cierra las puertas a Dios y al cerrarle las puertas a Dios se las están abriendo al diablo. Entonces, ahora, tenemos que tener claro que el diablo no actúa solo, que el diablo es un espíritu que actúa a través de personas. Entonces, todos los gobiernos que cierran las puertas al evangelio, que cierran las puertas a Dios, los gobiernos que supuestamente están haciendo algo en favor de los pobres, es uno de los errores más grandes que la gente a veces piensa. La gente piensa, no, es que todos somos iguales, que un país comunista, todos somos, bueno, sí, todos somos iguales, pero ¿qué? ¿Todos quieren ser pobres? Yo prefiero que haya unos pobres que haya unos ricos, porque si hay ricos, el rico le da empleo al pobre y el pobre puede trabajar y gozar de su dinero y suplir sus necesidades. Pero si todos somos pobres, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en qué se está beneficiando Corea del Norte, en qué se está beneficiando Venezuela, en qué se está beneficiando Cuba. Observe que todos esos países donde ha reinado los países comunistas, la gente es más pobre. Y los jerarcas no son ningunos pobres. Esos presidentes de esos países, ellos no son pobres como el pueblo. Un líder político no se va a ir, hermano, a vivir a un barrio pobre por asociarse con los pobres. Él sigue siendo rico, él sigue teniendo sus propiedades y sus carros y sus aviones y su plata en los bancos. Y entonces, pero el pueblo es el que está muriendo de hambre. Entonces, hermanos queridos, déjenme decirle que si eso fuera real, una bendición para el pueblo, todo el mundo sería no pobre, sino que todo el mundo sería rico. Así que, hermano, aquí es lo contrario. En lugar de que todos sean iguales, todos son iguales, pero igualmente pobres. Entonces, hermanos queridos, déjenme decirle que en esto hay que tener cuidado. Ahora, la raíz de todo eso es el pecado. La paga del pecado es muerte. El hombre dejó de sintonizar con Dios. Por eso es que los países comunistas cierran las puertas a las iglesias, cierran las puertas al evangelio, porque cuando uno predica contra estas cosas, uno se vuelve un enemigo del Estado. Entonces, las personas no van a permitir, cuando quieren hacer sus cosas para su propio provecho, que hayan predicadores, que haya evangelio, que empiece a hablar de este tipo de cosas. Así que, estimados hermanos, cuando se cierran las puertas a Dios, cuando se le cierran las puertas a la iglesia, cuando se le cierran las puertas al evangelio,
¿qué reina en el mundo? El diablo, el anticristo, con todos sus engaños. Y ahí es donde empieza la persona a padecer. Y la gente piensa que por ser un gobierno así, entonces lo van a tener todo. No, les prometen de todo que es una cosa, pero no van a tener todo. De hecho, nosotros tenemos 2 millones de venezolanos aquí sufriendo, en Colombia también, porque Colombia no es un país boyante, porque Colombia también es un país con mucho desempleo y con muchas necesidades económicas, de manera que la situación es muy compleja y todo esto viene, la raíz profunda está en el pecado, y ahí se desprenden las ramas y todo lo demás. Amén, amén, así es, pastor. Otra de las preguntas es, pastor, siempre hemos escuchado que tirar la comida o hacer mal uso de la comida. ¿No me escucha? ¿Se fue la voz? ¿No me escucha? Ok, perdón. A ver. Estoy predicando. Ay, Señor. ¿Me escucha, pastor? Ok. ¿Ahora? Aló. Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí. Vale, sí, también lo escucho. Okay. Ya estamos. Listo, listo, pastor. Sí, que les decía, pastor, que siempre hemos escuchado que hacer mal uso de la comida, como tirarla, botarla, es pecado. ¿Será que por esto vienen las maldiciones? Por muchas razones, hermana. Porque primero, pues lo que dijimos ahorita, el pecado es una de las cosas desastrosas que traen. También, hermana, en ese lugar, porque a veces la gente recibe el premio por sus malas acciones, ¿no? Hay personas que no valoran, que no agradecen, hay personas que pisotean la comida y todo eso viene en contra de los intereses personales y familiares. Nosotros tenemos que, mire, en medio de toda la hambruna que estamos viviendo, y yo me imagino, aquí en Bogotá se botan 10.000 toneladas de comida anuales. Uno se pregunta, ¿cómo están botando 10.000 toneladas de comida anuales en una ciudad de estas donde hay tanta gente con necesidad? ¿Cómo serán esos restaurantes en Europa y en Estados Unidos donde si aquí se pierden en un país tan pobre como este, se pierden 10.000 toneladas, usted se imagina en los países ricos cuántas toneladas de comida y la gente muriendo de hambre? Muchos países en África, en los países del tercer mundo, la gente está muriendo de hambre. ¿Todo por qué? Porque el hombre no valora, el hombre no agradece a Dios, el hombre no entiende la necesidad de su prójimo y la gente a veces cuando todo lo tiene no alcanzan a valorar lo que tienen. Por eso es que hay un dicho que dice, el bien no es perdido, el bien no es valorado hasta que se pierde. Entonces, ojalá que personas que nunca miran a su vecino, nunca miran al prójimo para extender una mano y ayudar al necesitado, un día no tengan que vivir en carne propia esa situación. Sí, así es, pastor. Y también, pastor, vemos que muchas veces en la iglesia, en la misma iglesia, hay hermanos que son muy bendecidos y otros que parece que estuvieran como en una eterna prueba. ¿Por qué pasa esto? Hermana, mire, hay muchas razones. A veces hay personas, por ejemplo, que no es que les vaya mal, sino que son personas muy malas administradoras. Le voy a poner un ejemplo nomás. Una persona que se gana el mínimo, ¿no? Pero usted le ve con un celular de última tecnología, tiene datos, tiene internet y no tiene para comprar comida. Hay gente que prefiere el celular antes que la comida. ¿Qué se llama eso? Una mala administración de sus recursos económicos, ¿no? Yo no puedo gastar más de lo que yo me gano. Si yo me gano 600, si yo me gano, bueno, yo no sé en euros cómo será. Si yo me gano 1.000 euros en el mes, ¿cómo me voy a comprar los zapatos de 1.000 euros? Si yo pago arriendo, si yo tengo que pagar estudio, si yo tengo que pagar servicios, si yo tengo que dar comida. Entonces es la mala administración de muchas personas, ¿no? Hay personas que no saben administrar el dinero. Por ejemplo, una persona agarra un buen dinero y va y lo malgasta y compra cosas innecesarias. Nosotros tenemos un tema que se llama los gastos hormiga. O sea, si usted entra a su casa
usted se da cuenta que muchas cosas que usted compró no las necesita. Compró esto, compró aquello, lo tiene por archivado, metido en un cajón, guardado en un armario. Dinero mal invertido, ¿no? Entonces, a veces no es que Dios no nos bendice, sino que nosotros somos malos administradores. En la mayoría de los casos sucede eso. Amén, amén, así es. Pastor, ¿por qué otras organizaciones tienen templos de mármol, pero las que son del nombre es una lucha para que se den las ofrendas? ¿Por qué pasa esto? Es la mentalidad del cristiano. Y en eso a veces nosotros los predicadores somos muy responsables, ¿no? Porque, digamos, iglesias trinitarias, iglesias a veces son muy fuertes porque ellos hacen mucho énfasis en el dinero. Entonces sus predicaciones todo el tiempo están hablando de la bendición de dar y entonces enseñan a la gente a ser muy dadivosa, a ser muy generosa. Y entonces son personas que sueltan su espíritu dadivoso, generoso, y entonces, lógicamente, donde hay abundancia de dinero, pues hay más comodidad, hay más elegancia, ¿no? A nosotros a veces, yo a título personal, yo lucho mucho. Para mí es difícil enseñar a la iglesia un tema de diezmos, un tema sobre la economía. Yo muy pocas veces lo hago, porque uno siempre está pensando en la gente nueva, en la gente que llega a la iglesia, en que la gente no vea al pastor como una persona que está mirando solamente la parte económica, que no habla sino de dinero. Entonces, usted sabe que hay mucha crítica contra los pastores, contra las iglesias evangélicas por las cuestiones económicas. Uno trata, ahora, hay muchas iglesias, denominaciones religiosas que hoy centran su mensaje en la prosperidad económica y no hablan sino de eso. Entonces, los extremos son malos. Una persona que no habla sino de dinero en el púlpito, eso es muy grave, porque a la gente hay que enseñarle salvación, hay que enseñarle las promesas de Dios, hay que enseñarle arrepentimiento, bautismo, hay que hablarle lo que necesita para ser salvo. A la gente no se le puede enseñar, venga, traiga plata y si trae plata Dios le va a dar por montones. A la gente primero hay que enseñarle que necesita ser salvo. Más que plata, más que dinero, más que bendición económica, necesita salvación. Entonces, lo primero que hay que enseñarle es la salvación. Después, la parte económica es secundaria. Nosotros, los pentecostales, nos preocupamos más por el alma de las personas, por la vida espiritual de las personas, predicamos más sobre salvación, sobre sanidad, poco hablamos de los temas económicos en los púlpitos y por eso a veces hay escasez económica en nuestras iglesias, porque a veces no enseñamos a los hermanos el valor de dar. Precisamente ¿por qué? Porque nos enfocamos más en la parte espiritual y gloria a Dios por eso. Para nosotros sería muy triste que nuestras iglesias fueran como otras denominaciones religiosas que solamente atienden lo material y se olvidan de lo espiritual. Para nosotros primero debe ser lo espiritual y después lo material. Ahora, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿no? Pero entonces el pueblo cristiano en nuestras iglesias a veces no son muy generosos, no producen mucho en la parte económica porque nosotros nos hemos abstenido de enseñar con amplitud tales temas. Pero hay bendición en los que aportan. Los hermanos generosos, la mano que se extiende para dar a Dios nunca volverá vacía. Amén, amén, gloria a Dios, así es. Pastor, ¿y por qué ahora no vemos lo que se veía en la iglesia primitiva, que vendían sus bienes y todo lo daban a la obra de Dios? Bueno, hermana, nosotros tenemos un dicho en Colombia, no sé si lo conocen allá, no, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? Para los que no me entienden el dicho, la gente que adora imágenes ponen velitas a alumbrar la imagen. Entonces, el dicho dice, no ponga la vela prendida tan cerca porque se le puede quemar la imagen, ni la ponga tan lejos porque no alumbra. Entonces, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Es un dicho de los católicos, ¿no? Con ese dicho que estamos diciendo, que nosotros como cristianos tenemos que ser prudentes, ¿no? Entonces, no es cuestión de darlo todo. Dios nunca ha dicho que tenemos que darlo todo, pero tampoco ser tan mezquinos de no dar nada. Es que hay algunos que se van a los extremos. Hay unos que dan demasiado y otros no dan nada. Entonces, por ejemplo, la iglesia primitiva lo daban todo, ¿no? Más tarde ellos tuvieron problemas
en Jerusalén y tuvieron que pedir ofrendas a otras iglesias para poder suplir sus necesidades, ¿no? Entonces, precisamente un hermano una vez, enemigo del evangelio, enemigo de los diezmos, me decía eso. Él me decía, hermano, mire que la iglesia primitiva, la iglesia no daba diezmos, la Biblia no habla de diezmos. Y yo le dije, sí, hermano, tiene toda la razón. La iglesia primitiva no daban el 10%, lo daban todo. Vendían las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, ¿no? Entonces, eso fue un ejemplo que hizo Bernabé. Bernabé estaba tan gozoso con el Señor, tan lleno de Dios, que se despojó de lo material y dice que vendió una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles y no le importó, ¿no? Entonces, si hay hermanos generosos, Dios los bendiga, pero Dios no obliga a nadie a hacer eso. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos es que sí debemos ser fieles en los diezmos y en las ofrendas. Lo demás ya es decisión de la persona, es voluntad de la persona, pero ni las iglesias pentecostales ni los pastores exigimos a un hermano que tiene que traer todo su sueldo, que tiene que vender su casa, que tiene que vender su carro y traerlo a la iglesia. Eso no. Quien lo hizo fue Bernabé, allá en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, pero nadie lo mandó, nadie lo presionó, nadie lo obligó, fue una donación voluntaria. Si alguien da una donación voluntaria es porque Dios ha puesto en su corazón el sentir, pero no porque el pastor lo presione, no porque la iglesia lo obligue. Amén, amén, así es, pastor. Y también dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa los pobres en espíritu? Ok, una cosa es pobre de espíritu y otra cosa es en espíritu. Entonces, los pobres de espíritu son las personas que tienen alguna deficiencia intelectual, ¿no? Son personas que tienen algún problema, pues alguna deficiencia mental, no sé si me doy a entender, ¿no? Esas son las personas pobres de espíritu, personas humildes, personas sencillas, personas con un defecto físico, con un defecto mental, ¿no? Pero otra cosa son los pobres de espíritu. Cuando usted lee Isaías 66, el Señor dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿no? Pero miraré a aquel que es humilde y que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces, ¿qué es una persona que en su espíritu es humilde? Es una persona respetuosa de Dios, respetuosa de la palabra de Dios, habla a las personas sencillas, no habla a las personas prepotentes, ensoberbecidas, orgullosas, sino a las personas que tienen un espíritu sencillo, ¿no? Son sencillos en su vestir, sencillos con los demás, amables con todo el mundo. Una persona humilde de espíritu es aquel que teme a Dios, que respeta a Dios, que se somete a Dios, que se somete a la palabra del Señor. Esas son las personas bienaventuradas, ¿no? Amén, amén, así es, pastor. Y tenemos una pregunta de WhatsApp y dice, ¿qué hago con mi hijo que ni quiere trabajar ni estudiar? Yo no le doy mal ejemplo, ¿qué hago? Por favor, no entendí bien. Sí, una pregunta de WhatsApp. No sé si es una madre que pregunta, ¿qué hago con mi hijo que no quiere ni trabajar, no quiere estudiar? Yo no le doy mal ejemplo, ¿qué hago? Debe de buscar algún medio, una manera de hacerlo uno o lo otro o de hacer ambas cosas. Entonces, si su hijo no quiere, ahora depende de cuántos años tiene el hijo, ¿no? Si el hijo tiene 30 años y está en su casa comiendo y no quiere trabajar ni estudiar, usted debe de quitarle aquellas cosas que le está dando, porque el momento en que le está dando todo lo que necesita, le está alcahueteando. Que quiere un par de zapatos, pues no se los voy a dar, vaya, trabaja y se los compra, ¿no? Que quiere pasear, vaya, trabaja y compra su tiquete y se va a pasear. Entonces, un hijo que no quiere trabajar ni quiere estudiar, yo no debo de darle todo, porque es precisamente cuando le doy todo, cuando hago de mi hijo un holgazán, ¿no? Ahora, la hermana que escribe o el hermano dice, no le estoy dando mal ejemplo. Eso me dice que usted, mi hermano que me escucha o hermana, es una persona trabajadora, es una persona responsable, es una persona que cumple con su deber como madre o como padre. Pero si su hijo es una persona perezosa, yo no sé si ustedes conocen las casitas donde las abejas llevan la miel o el polen, ¿no? En todas las casitas donde hay abejas,
las abejas van a la calle y chupan el polen de las flores y esa miel la traen y la meten en los panales dentro de la casita. En cada casa donde hay un enjambre de abejas, siempre hay un zángano. Zángano es una abeja macho, grande, no, que siempre está dentro y nunca trabaja, no hace nada. Ese zángano se come la miel de las abejitas que van al campo a trabajar y a traer la miel a su casita. Entonces, en muchos, no en cada hogar, pero en algunos hogares, en algunas iglesias, en algunas partes, siempre hay un zángano que no quiere hacer nada y quiere que todo se lo dé. Hermano y hermana, no sé quién es usted, con mucho aprecio quiero decirle, no permita que su hijo o hija sea un zángano. Busque los medios, órele a Dios, busque ayuda psicológica si la necesita, busque consejería, pero busque la manera de hacer de su hijo o hija una persona productiva, una persona que trabaje o estudie. Y si no quiere hacerlo, busque las alternativas. Entre ellas le doy esa, la de no darle todo lo que quiere o lo que pide para forzar a esa persona a que reciba y tenga las cosas por su propio esfuerzo y su propio trabajo. Amén, amén, así es, pastor. Bueno, esa ya era la última pregunta. Muchas gracias, pastor, por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros, dándonos estas enseñanzas, estos consejos. Cada jueves, pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a usted, hermana Heidi, también por estar ahí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mis amados hermanos, ha sido un placer. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos. Amén, pastor, muchas gracias. Pero antes de terminar, pastor, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la vida de cada una de las personas que han estado con nosotros hoy y también para las personas que tienen una necesidad, que siempre la ponen allí, también vamos a orar por ellas, para que Dios nos ayude y que con cada palabra que nos trae, pastor, sea Dios renovándonos y ayudándonos a llegar a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Confía en el Señor para los que tienen una petición. Confía en el Señor y Él hará. Señor Jesucristo, muchas gracias por el día de hoy, darnos la oportunidad de haber compartido esta enseñanza, esta serie de escatología con todos nuestros hermanos que han estado ahí a través de estos medios de comunicación. Señor, usted conoce a los que han escrito y han pedido oración por una petición, por una necesidad, sea familiar, sea económica, sea de carácter espiritual. Yo te ruego en este día, Señor, que usted abra las ventanas de los cielos, derrame bendición sobre las personas que han pedido oración. Si hay alguien que está enfermo, usted es nuestro médico eterno. Sánalo, restáuralo. Si hay alguien que está sin empleo, que está en un momento difícil en la parte económica, yo te pido, Señor, que usted escuche la oración de esa familia, de esas personas, que usted, Señor, provea para las necesidades, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre sus vidas. Te pido, Señor Jesucristo, por cada persona que ha recibido esta palabra, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga sus vidas, bendiga su trabajo, y para los hermanos que están allá a punto de irse a su lugar a descansar, que tengan una buena noche, que el ángel del Señor acampe alrededor de ellos, los defienda, les dé un sueño feliz, un descanso bien para sus vidas y sus familias. Y los hermanos que están en otros lugares donde todavía es de día, donde están laborando, te pedimos que usted los bendiga y los guarde y les permitas terminar su día en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos delante de ti a todas estas familias y estas personas que han estado conectadas, y no solamente a ellos, sino a todos los que posteriormente escucharán estos programas en diferido. Para ellos también es nuestra oración en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, antes de irnos, vamos a saludar a estas personas que están con nosotros conectados, que siempre están allí mandando sus mensajes. Tenemos al pastor Pedro Guizar desde Estados Unidos. Dios le bendiga, pastor. Tenemos al hermano Gabriel, Margarita, Jordi, Víctor, Ismael, Amparito, María López, Marianita, Kelly, Yirka, Paola, Dilber, Vitalia, Beatriz, Elena, Ruth, Arrieta, Reina, Guerra Yarita, Evelyn, Janet, Rosy, Jonathan, el pastor Mario Espinosa de Estados Unidos también. Dios le bendiga. También tenemos a Fidelia, Robert y Daisy. Que el Señor Jesucristo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Pastor,
Dios me le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, qué bueno tenerlo con estas enseñanzas. Y recuerden, mañana tenemos también el pan nuestro de cada día a las 7. No se lo vayan a perder. Y también tenemos a la hermana Virgelina desde Canadá. Que Dios les bendiga, hermana. Amén. Y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y pastor, muchas gracias por estar aquí. Amén. Bendiciones y un abrazo para los pastores que han estado ahí. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad.